mi nombre es Jorge Pérez. Es una gran alegría tenerlos con nosotros este fin de semana. Si nos visitas recientemente, permítenos conocerte y contactarte. Como Iglesia Gran Comisión, tenemos también grupos de crecimiento, que son lugares de buenos amigos. Así que te invitamos a que formes parte de uno de ellos. Ahí encontrarás buenísimas personas que te acercarán aún más a Dios. El día de hoy continuaremos con la serie Distraídos, donde aprenderemos mucho al conocer más sobre la vida de Sansón, ese famoso personaje de la Biblia. Así que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para permitir que la poderosa palabra de Dios transforme nuestras vidas. Sean todos bienvenidos. Por tu fidelidad, y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré, y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Tu presencia es mi protección. Queremos más de ti, oh Señor. Tu presencia es mi protección. Ven con poder y transfórmanos. Cada día tu gracia bastará, y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios, y en ti mi Cristo ya viene lo mejor. Tu presencia, vamos, tu presencia es mi protección. Queremos más de ti, oh Señor. Tu presencia es mi protección. Ven con poder, y transfórmanos, Dios. Ahí donde estés, canta con nosotros y recuerda que nuestro problema más difícil Él lo solucionó en la cruz, y todo lo demás estará dentro de su voluntad. Esa es la mejor respuesta para tu vida. Cántalo con nosotros, venga, bien fuerte. Sé que viene mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá.
empezó en tu vida. Te invito a que hoy lo creas y lo cantes fuerte con nosotros. Tu presencia es mi protección. Queremos más de ti, oh Señor. Tu presencia es mi protección. Ven con poder y transfórmanos. Hola nuevamente. Quiero compartirles buenísimas noticias. Dios nos afirma en su palabra que todos somos pecadores y que por cuanto todos hemos pecado, estamos condenados a estar separados de Dios el día que muramos. Nada de lo que hagamos, ninguna buena obra puede reconciliarnos con Dios ni perdonar nuestros pecados. La buena noticia es que la palabra de Dios nos dice que Dios nos amó tanto que cuando estábamos condenados sin poder salvarnos a nosotros mismos, Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Si nosotros recibimos ese perdón de pecados y creemos que Jesucristo nos salvó en una cruz, entonces tenemos la seguridad, Dios nos dice en su santa palabra, que estaremos con Él gozando una eternidad con Él. Así que si el día de hoy quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, y estás seguro que permanecerás con Él una eternidad, repite conmigo esta oración. Dios Padre, hemos entendido que somos pecadores y nos arrepentimos, y que nada de lo que hagamos, ninguna buena obra puede salvarnos. Solo la muerte de tu Hijo Jesucristo en una cruz perdona todos nuestros pecados. Así que hoy recibo a Jesucristo como mi Salvador y estoy seguro que estaré contigo una eternidad cuando me llames. Gracias por perdonarme, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No siempre podemos hacer lo que queremos, porque es complicado, hay límites, hay un espacio y hay un tiempo para poder hacer las cosas, y hay cosas que definitivamente no se pueden hacer en ciertos lugares y en ciertos momentos. De hecho, ese tipo de cosas que muchas veces queremos hacer nos puede distraer de las cosas que realmente importan, y al final eso puede ser fatal. Así que yo te quisiera hacer una pregunta el día de hoy, continuando con esta serie. ¿Qué es algo importante en tu vida hoy? ¿Qué es lo que realmente
crees que sea importante. No estoy hablando de lo que tu corazón cree que es importante, sino que te estoy hablando de lo que Dios cree que en tu vida es importante. Y definitivamente que una respuesta muy clara a esa pregunta es el plan de Dios para mi vida. Eso es importante, el plan que Dios tiene trazado para mi vida. Por eso yo no puedo distraerme. Ese pecado que muchas veces nosotros queremos, que nos disfrutamos, en realidad por un corto tiempo, me distrae definitivamente del plan de Dios. Y por eso es que nosotros debemos de preocuparnos, debemos de entender de que el pecado es peligroso, así que no podemos infravalorar el pecado, no podemos disminuir el poder del pecado, porque sí, el pecado tiene poder. Y el pecado tuvo el poder de convertir un ángel hermoso en una bestia. El pecado tuvo el poder de convertir la creación de Dios e irla corrompiendo cada vez más en aquello que definitivamente desagrada a Dios. Entonces, ponete a pensar, ¿qué puede hacer el pecado con nosotros? Definitivamente es algo que debemos de preocuparnos con las acciones que tomamos, con las decisiones que hacemos día a día. Y por eso es importante de que entendamos que el poder del pecado lo podemos ver en la historia de Sansón, que hemos estado viendo durante las semanas anteriores. Esa historia de Sansón nos da a entender de que aunque Sansón tenía muchas cualidades y muchas habilidades, él subestimó el pecado. Y el pecado al final termina distrayéndolo y termina afectándolo en el plan que Dios tiene para su vida. Ahora, el poder del pecado realmente reduce tu cordura. Nosotros nos damos cuenta cuando leemos el capítulo 15 de Jueces que Sansón, el pecado había reducido su cordura. En cierto momento llevó un regalo, un presente para su esposa filistea y se dio cuenta de que el padre de esta mujer la había entregado a otra persona, y en su locura agarró, dice que varias zorras, una gran cantidad de zorras, y les puso una llama para que quemaran todos los campos y quemaran toda la vegetación del lugar de los filisteos. Y los filisteos vinieron enojados e hicieron un gran berrinche, agarraron al papá de esta mujer y agarraron a la mujer y los quemaron vivos. Y entonces Sansón en su venganza vino y agarró a todos estos hombres y los mató y los hirió y prácticamente que lo hizo en un sentido de venganza. Entonces podemos ver que la cordura de Sansón en ese momento se había reducido. Dice Jueces 15:8. Luego atacó a los filisteos lleno de furia. Importante esto porque habíamos visto en otros pasajes que Sansón hacía cosas llenas del Espíritu, pero en este momento lo hizo lleno de furia. O sea, su cordura se había ido para otro lugar y mató a muchos de ellos. Después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam. Entonces, prácticamente que en ese momento Sansón había perdido la cordura. Y nosotros también, cuando pecamos, perdemos la cordura, perdemos esa sensatez en Dios de tomar decisiones correctas, porque el pecado nos va corrompiendo cada vez más, así como ha corrompido la creación. También tiene el poder de quitarte tu valor, porque cuando Sansón hizo eso y se fue a esconder, los filisteos en venganza querían ir a buscar a Sansón, agarrarlo y matarlo. Y entonces fueron donde los israelitas, y los israelitas, por miedo a los filisteos, fueron a buscar a Sansón. Y con el miedo que tenían a los filisteos, le dijeron: Sansón, necesitamos que vayas donde los filisteos, nos estás causando un gran problema. Dice en Jueces 15:11, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿Qué nos estás haciendo? O sea, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios tenía temor de los filisteos. Cuando tenían a alguien como Sansón en sus filas, seguían teniendo temor. Entonces, el pecado te va quitando tu valor. ¿Quién sos vos?
¿Quién dice Dios que sos? Y sencillamente el pecado va cambiando esa imagen que vos mismo tenés de vos. Y muchas veces, la mayoría de las veces, lo que las personas ven de vos. Pero más importante es, ya no sos esa persona que creías que eras o que creías que Dios estaba haciendo con tu vida. Entonces es importante que no nos distraigamos con el pecado. Y el pecado tiene el poder de tenerte estancado. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Sansón sencillamente no hubiera peleado por sí mismo? ¿Qué hubiera pasado si Sansón hubiera agarrado esos miles de hombres que tenía del pueblo de Israel y hubiera peleado contra los filisteos y hubiera liberado a su pueblo de los filisteos? No hubiera tenido que pasar por ese montón de problemas que pasó, sino que hubiera agarrado el liderazgo de una nación como juez que era de Dios y hubiera transformado a la gente, le hubiera entregado valor a la gente, le hubiera entregado pasión por Dios, le hubiera entregado esa fe, devolverles esa fe que ellos habían perdido, esa seguridad. Entonces, al final, él se mantuvo estancado porque hacía las cosas solo para sí mismo. Hacía las cosas porque quería ser el más fuerte, hacía las cosas porque tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, el pecado lo mantuvo ahí y no logró hacer mucho más de lo que probablemente Dios había planeado para su vida. Ahora, el pecado también tiene el poder de engañarte, porque cuando los israelitas lo entregaron a los filisteos y él fue donde ellos, iba atado, iba prácticamente listo para que lo mataran, pero dice que después de esto, Sansón fue liberado por medio del Espíritu Santo y empezó a matar a un montón de filisteos nuevamente. Sin embargo, cuando termina de matarlos, dice algo muy interesante. Jueces 15:16. Después dijo, con la quijada de un burro los he apilado en montones. Oigan bien, los he apilado. No dijo Dios lo hizo. ¿Se acuerdan la historia de David cuando decían Dios hizo esto a través de la vida de David? Pues aquí no se ve esto porque él solito se estaba echando gloria. Los he apilado en montones. Con una quijada de burro he matado a 1000 hombres. Entonces, Sansón se estaba dando gloria a sí mismo, estaba olvidándose de Dios. Y ese es el poder del pecado, que busca engañarte, creerte que son tus fuerzas, creerte que sos vos haciendo las cosas. Que te ayuda a olvidarte de que es Dios el que tiene el poder, Dios el que obra a través de tu vida, porque al final era Dios obrando. Pero Sansón no estaba viendo ese punto. Entonces, vivimos engañados, vivimos olvidándonos de que es Dios quien hace las cosas en nuestra familia, es Dios quien hace las cosas en nuestro trabajo, es Dios quien hace las cosas con las personas que están a nuestro alrededor, cuando nos dicen gracias, hey, qué bueno eso que estás haciendo, qué bueno eso que dijiste, me inspirás, me animás, pero no somos nosotros, es el poder de Dios que obra en nosotros. Y ese es el punto, ese es el poder del pecado, sencillamente engañarte y distraerte hacia otro punto, para que quites la mirada de Dios. Ahora, es importante entender de que podemos luchar contra el pecado. Es importante entender de que no estamos sencillamente solos en esta situación. Y es importante decirle no al pecado. Así que te voy a mencionar cuáles son los no que luchan contra el pecado. ¿Cuáles son esos no importantes que tenemos que tener en nuestra lucha contra el pecado? Y es, número 1, no te condenes. No te condenes. Es importante que hoy puede ser que estés pasando por un pecado que te tenga esclavizado, pero es importante que no te condenes. Es importante que entendas la gracia de Dios, es importante que entendas el amor y la misericordia de Dios en cada una de nuestras vidas. Así lo podemos ver también en la vida de Sansón. También es importante que no seas indiferente al pecado. Y ese es el otro extremo, que digas, no me importa, de todas maneras, siempre voy a seguir siendo pecador, o no me importa, igual Dios me va a perdonar. No, es importante que no seas indiferente, que entendas de que hay un peligro,
Entonces, es importante tener ese balance, no condenarte, pero tampoco ser indiferente, sino que vivir en la gracia, vivir en su gracia. Y es importante que entendas que no lo tenés que hacer solo, no estás solo en esto. Tenés muchas personas a tu alrededor que te pueden ayudar. En la iglesia hay muchas personas que te pueden ayudar. Jesucristo está con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no estamos solos, no estamos solos. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo estaba lidiando con una situación en mi vida y patinaba y me hice experto en patinar en esa situación. Entonces me acuerdo que un buen amigo que me guiaba me dice, mira, veo que otra vez venís por la misma situación. Yo creo que el hermano estaba luchando también con el cansancio de estar lidiando con la situación mía día tras día. Y me dice, mira, fíjate en aquellos chavos, y eran unos líderes que estaban a la par mía, fíjate en estos dos chavos. Yo veo que ellos son fuertes en esa área. Yo en ese momento, sentí mucho orgullo, pero me empecé a fijar en ellos, empecé a pasar tiempo con ellos, a conversar con ellos, y el estar con ellos me ayudó mucho, porque pude ver cómo Dios trabajaba en sus vidas, y sirvieron de ejemplo para mí, y sirvieron de ánimo para mí. Y también esta persona me sirvió mucho para yo poder trabajar en esa área de mi vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera trabajado en esa área de mi vida Dios y esa persona no hubiera estado a mi lado? De seguro, hoy no estaría aquí. Hoy no estaría aquí, pero eso es, no estamos solos. Y otro punto muy importante es, no te olvides de su gracia. No te olvides de que al final no estamos aquí porque lo merecemos, sino que estamos aquí porque Él lo ha decidido, porque Él nos ama y porque Él nos quiere utilizar, porque a pesar de que Sansón tenía muchas habilidades, pero confiaba en sus fuerzas o se olvidaba del poder de Dios o de que era Dios actuando, Dios siempre lo utilizó, Dios siempre lo usó. Y porque esto es muy importante, el pecado no tiene el poder de cambiar el plan de Dios, no tiene el poder. El pecado no tiene el poder para cambiar lo que Dios quiere hacer. Dios siempre va a buscar maneras para cumplir el plan de Él en el mundo y lo que está haciendo en nuestras vidas. Así que es de echarle ganas. Romanos 5:20, una parte de Romanos dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No importa qué tan fuerte sea el pecado, la gracia será más fuerte. La gracia tendrá más fuerza. Entonces, quisiera hablarles de la fuerza de la gracia. Número 1, la gracia obra en tus errores. Sí, la gracia puede obrar en esos errores tuyos. De hecho, lo vimos en el capítulo 14 de Jueces. El Señor estaba obrando, dice, en todo esto lo que le pasaba a Sansón, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en este tiempo gobernaban a Israel. Entonces, a pesar de las patinadas que daba Sansón, a pesar de los errores que cometía, Dios aprovechaba esas oportunidades para obrar. Así que en tus errores Dios está obrando. Y ese es el poder, esa es la fuerza de su gracia. Ahora, la gracia siempre va a mantener el plan de Dios activo. Siempre va a mantener el plan de Dios operando. Así que es sencillamente rendirnos a su amor, rendirnos a su gracia y decir, Dios, yo con tu gracia y con tu amor no puedo. Así que me rindo a ti. Te doy permiso para que obres en mi vida. Quiero hacerlo por mi voluntad. Quiero ser voluntario de tu plan. Así que seamos voluntarios de su plan. Que Dios nos use de esa manera. Y Eclesiastés 9:4 lo dice. La gracia mantiene, dice, mientras hay vida, hay esperanza. Así que sigamos pensando en eso, ¿verdad? Y es una frase muy usada. Mientras hay vida, hay esperanza. Y si hoy estamos aquí, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Y número 2, su gracia te da la salida. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos, dice que salieron gritando de triunfo. Oigan bien, salieron gritando, ya habían ganado según ellos. Sin embargo, ya no vino la ira, sino que vino el Espíritu del Señor sobre Sansón. Y
Él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos, como si fueran hilos de lino quemados, y cayeron las muñecas. Así que en esos momentos donde te sentís atado, en esos momentos donde crees que estás esclavizado por el pecado, crees que ya es tu hora, sencillamente la gracia te va a dar una salida. La gracia te va a proveer de fuerza para poder salir del lugar donde estás. Así que ánimo, hay que cobrar fuerzas, hay que confiar en Dios. Y número 3, su gracia te ubica. La gracia del Señor nos ubica. O sea, puede ser que nos las estemos creyendo, puede ser que estemos pensando de que somos la quinta maravilla del mundo o que no valemos nada. No te preocupes. Siempre la gracia de Dios nos va a ubicar. Solamente tenemos que estar atentos. Dice en Jueces 15 que después de que pasó todo lo que pasó, Sansón mató a los 1000 hombres, Sansón vino y se apartó del lugar y dice que tuvo mucha sed. Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor y dijo, has logrado, oigan bien, escuchen a Sansón, has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. O sea, yo creo que ahí Sansón todavía estaba creidito, pero dice, ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. O sea, Sansón estaba pasando por un momento bien difícil. Después de hacer una gran victoria, Dios de alguna manera provocó que Sansón tuviera una sed fuerte, al punto que Sansón estaba a punto de sentir que desfallecía. Pero sin embargo, ese momento Dios lo utiliza para recordarle a Sansón de que no es él, sino que es el poder de Dios. Y entonces, dice el verso 19, Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de ley, y Sansón se reanimó al beber. Sansón se reanimó al beber. Y Sansón en ese momento recordó, se ubicó, recordó de que Dios es quien tiene poder, de que Dios es el que le ha dado esa fuerza y de que Dios es el que tiene un plan para su vida. Entonces nosotros también tenemos que ubicarnos independientemente de la situación en la que estemos, sea muy alto, sea muy baja. Entonces tenemos que ser como Pablo. En una ocasión Pablo, refiriéndose a él y lo que Dios estaba haciendo por medio del ministerio de él, dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, al final nosotros podemos hacer muchas cosas, o puede ser que no estés haciendo nada ahorita, pero hoy sos lo que sos por la gracia de Dios. Y Dios te va a usar, Dios te puede usar, Dios te está usando. Solamente que es importante entender esto. Si Dios te utiliza siendo un mal Sansón, ¿te imaginas qué tan útiles podemos ser siendo un buen Sansón? Porque Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado dones. Y a pesar de eso, no puede ser que nos sintamos muy identificados con Sansón en toda su historia, porque cometemos muchos errores. A pesar de eso, Dios nos utiliza y Dios nos va a seguir utilizando. Pero tenés dos opciones, quedarte ahí o empezar a hacer las cosas como Dios manda. Empezar a correr en el camino que Dios ha trazado, el plan que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿te imaginas si Dios nos ha usado cometiendo errores? ¿Cómo no nos puede usar empezando a hacer las cosas bien? Empezando a orar. ¿Te imaginas si Dios te usa sin leer la Biblia? ¿Te imaginas cómo Dios te puede usar leyéndola, estudiándola, analizándola? ¿Te imaginas si Dios te usa sin que vos ores? ¿Te imaginas cómo te puede usar orando, ayunando, compartiendo la palabra a otras personas, el Evangelio, discipulando a otros? Definitivamente las mejores cosas están por venir cuando nosotros decidimos entregarle nuestras vidas a Dios. Así que Dios siempre te va a usar, pero Él quiere que lo disfrutes. Él quiere que lo experimentes más.
Así que déjame decirte que el plan de Dios para tu vida siempre va a ser práctico y siempre va a ser claro. De hecho, me recuerdo a un pasaje que dice que el camino a la perdición es ancho y son muchos los que entran por él, pero el camino a la vida es angosto, dice, y son pocos los que lo encuentran. Así que sé que lo podemos agarrar ese pasaje para hablar de diferentes temas, pero yo quisiera que pensáramos de que Dios tiene un plan para tu vida y es sencillo, ¿verdad? No hay para dónde perderse. Sencillamente es en concentrarnos nosotros, en buscar a Dios día con día, en su palabra, buscar al Señor, en tener una relación regular, fuerte, íntima con Él, para que Dios obre de una manera espectacular. Y en vez de estar patinando para arriba y para abajo, sino que realmente nos mantengamos sólidos en nuestra casa, con nuestra familia, en la iglesia, con las cosas que tenemos que hacer con nuestro trabajo. Definitivamente ser luz en este mundo de tinieblas. Así que, ¿qué les parece? Y le damos gracias a Dios por este tiempo, que Él transforme ese trabajo que está haciendo en nuestras vidas. Definitivamente que decidamos inclinarnos hacia su voluntad. Señor, gracias por lo bueno que eres en todo tiempo, a pesar de que cometemos errores, a pesar, Señor, de que estamos muchas veces decidiendo alejarnos de ti. Tú obras en nosotros, tú cumples tu plan en nuestra vida, Señor. Dios, queremos verlo, queremos experimentarlo, queremos disfrutarte en todo momento. Señor, definitivamente tu gracia nos envuelve al punto de acercarnos a ti cada día más. Señor, quiero tener ese corazón y ese ánimo y esas fuerzas para acercarme a ti, Señor, y definitivamente aprovechar todo lo que tú tienes para mi vida. Gracias, Padre, te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que tú trabajes en sus vidas, Señor, trabaja en la vida de la iglesia para que haga grandes cosas, Señor, y sea luz en este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo he creído, tú viniste a salvar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy el camino para ti. Yo soy el camino para ti. Soy el pan de vida para ti. Soy el pan de vida para
veniste a salvar. Jesucristo te amó y en la cruz murió, pagando tus pecados te perdonó, pues resucitó y al cielo subió, salvación y vida eterna te regaló. Lo que hagas tú no te salvará, creer en Jesucristo esto bastará. No lo pienses más y recibe su luz, por amor te salvó en una cruz. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás.